La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de láser lipólisis, una técnica mínimamente invasiva para definir la silueta. Quien nos va a explicar de esto es el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y veamos por favor la placa que nos explica que la incorporación del tratamiento de láser lipólisis ha marcado un antes y un después en las técnicas de remodelado corporal. Esta técnica corrige los excesos de volumen corporal provocados por la acumulación de tejido graso mediante un procedimiento mínimamente invasivo que elimina la grasa y tensa la piel, lo que además de otorgar la pérdida de volumen, permite esculpir y definir al máximo la silueta. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado, doctor Julio Recalde, a quien ya le saludamos, le damos la bienvenida. Hola, doctor, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi, un placer estar aquí con la audiencia y atento a las preguntas. Doctor, esto de láser lipólisis, ¿cómo es? Yo Bueno, ya quiero saber todo, ¿verdad? Tenemos enseguida va a venir el corte, pero... Láser lipólisis sí. quiere decir, ¿verdad? La palabra lisis siempre significa destrucción. Entonces, se habla de la destrucción de las células de grasa mediante la luz láser, ¿verdad? La luz láser es una de las formas que ha agregado la tecnología al tratamiento estético, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos la luz del láser de diodo, en mi caso, ¿verdad? Hay varios tipos de láser que tienen una preferencia, porque cada partícula de luz tiene una preferencia por ciertos productos. Entonces, la luz del láser de diodo tiene una preferencia por las moléculas de agua. Entonces, al proyectarla dentro del tejido, hace que las células cargadas con agua exploten por el tema de la temperatura. Y eso hace que las células de grasa vayan explotando en forma selectiva, porque hay otros tejidos que no tienen ese tipo de afinidad, ¿verdad? Por ejemplo, las arterias y las venas. Claro. Entonces se destruye selectivamente la grasa y eso hace que nosotros podamos tener un resultado de una reducción de volumen importante. Claro. Pero eso es cuando se hace la lipo, sí, ¿verdad? O sea, láser lipólisis es la lipoaspiración con láser. Con láser. El láser primero destruye y sí, después con la... Con la cánula uno recoge la grasa, que viene una grasa derretida. Qué genial. Entonces, hemos hecho, al principio, ¿verdad? Hemos hecho el experimento de hacer una parte de aspirado normal y una parte de aspirado con el láser, y uno ve la diferencia de lo que sale, porque el tejido que sale es más, vamos a decir, más cremoso, por decir de alguna forma. Entonces ahí uno nota la diferencia con las células de grasa comúnmente, que nosotros sacamos comúnmente por aspiración sola. Qué genial. Bueno, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Ahora hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Muy bien, ahora sí, nos ponemos bien atentos a todo lo que nos va a explicar el doctor Julio Recalde sobre el tema que hoy queremos hablar.
es láser lipólisis. Es una técnica mínimamente invasiva para definir la silueta y ya nos explicó que es justamente el láser derrite las células grasas, ¿verdad, doctor? Y después con la cánula se estira. Bueno, yo digo así como mi padre, yo la médica, pero es lo que entendí. Ahora, ¿este procedimiento se puede hacer a cualquier persona? En general, sí. Vamos a generalizar diciendo que sí. Normalmente nosotros hacemos una selección en el consultorio de quiénes son los pacientes candidatos a cirugía y los criterios de una lipoaspiración convencional y una lipoláser son prácticamente los mismos. Es decir, yo no le voy a indicar este procedimiento a una persona extremadamente obesa, claro, a una persona que está con un problema cardíaco o un problema serio, ¿verdad? Es tan noble que de repente puedes hacer ciertos procedimientos inclusive en consultorio, ¿verdad? No suele ser lo habitual para mí, pero de repente hacer una pequeña lipo de papada, porque pasa solamente el láser, a veces sin hacer aspiración, o procedimientos de tensado de piel, por ejemplo, donde uno hace una pequeña incisión, mete la fibra óptica y va pasando bien superficial como para que las fibras colágenas se tensen un poquitito. De ahí es que es un armamento más, vamos a decir. Pero no se usa solo para sacar grasa, sino para adelgazar o para definir la silueta, sino que lo que me está diciendo para el rostro, ¿verdad? Para el rostro, para tensado de piel, para papada. Claro. Inclusive en el caso del aparato que yo poseo, ¿verdad? Sirve también para la parte de varices quirúrgicas, ¿verdad? En las cuales se pone la fibra óptica dentro de la vena y se va quemando la vena por dentro. Es también un procedimiento que se puede hacer. Pero en general, esta tecnología, y hay otras más que se inventaron para dar al cirujano una posibilidad más de tratamiento, ¿verdad? Y especialmente en la calidad del resultado final. Tienen por objeto eso, eliminar la grasa, preservar los tejidos sanos, porque muchas veces uno hace una lipoaspiración muy agresiva, termina retirando toda la grasa y termina lastimando los tejidos, por ejemplo, los músculos y la piel, y al final termina eso pegado, músculo y piel, y es extremadamente feo. Normalmente la grasa sirve como cojinete para que la piel se deslice sobre el músculo, y esa es una de las gracias del cuerpo, ¿verdad? O sea, un cuerpo que uno mira y ve que la piel está pegada y que cuando hace un cierto movimiento se queda todo pegado y no gira, no sigue el movimiento del cuerpo, evidentemente que no es muy lindo. Claro. No, el problema es cuando esa grasa que graciosamente está colocada ahí por la naturaleza crece y hay mucha grasa y ahí ya... Claro, por eso yo creo que siempre los extremos son malos, ¿verdad? Hay gente que tiene muy lindo cuerpo y hoy en día se está vendiendo o se está ofreciendo el tema de la lipo HD, por ejemplo, de alta definición, y creen que es para cualquier cuerpo, ¿verdad? Evidentemente que si vos vas a hacer una alta definición a un paciente que no se va al gimnasio, entonces los resultados van a ser... esa alta definición es para los que van al gimnasio para que se marquen más los músculos. Claro, es para marcar más, es para alguien que está, vamos a decir, que está en peso, que hace una actividad física y tiene alguna grasa localizada en varias partes del cuerpo en las cuales uno puede intervenir y dar el aspecto inclusive de mejor definición. Pero si vamos a ir al alto porcentaje de nuestros pacientes, ¿verdad? Son pacientes normales que van al gimnasio 3, 4 veces por semana, que tienen una actividad relativamente normal, entonces queda muy raro hacerle un cuerpo muy atlético porque a los pocos meses se va a perder el resultado, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, y ahora justamente tenemos el material que habla de este procedimiento. Vamos a ver.
El procedimiento de láser lipólisis consiste en la aplicación de una fibra óptica que conduce una luz láser con una cánula, similar a las de lipoaspiración de forma transcutánea. Se libera la energía y se destruyen los adipocitos, células de grasa. Primero se emplea la luz láser, que destruye la grasa y la deja casi líquida. Luego se retira la grasa mediante el proceso de aspirado con una cánula de manera tradicional, requiriendo menor presión de aspirado, ya que la grasa está libre y por lo tanto lesionando menos elementos de la piel. También se aprovecha el efecto térmico de la luz láser, diseñada para producir la contracción de la piel y los septos fibrosos de la grasa areolar. Esto permite el reajuste de la piel al nuevo contorno de la silueta. Bueno, exactamente. Todas las tecnologías últimamente están destinadas primero a sacar en forma más segura la grasa y en segundo lugar a que esa piel que queda tenga un buen tono, ¿verdad? Que no quede como colgando, porque siempre vemos en consultorio pacientes que vienen con una piel flácida ya medio colgando y que te piden solamente una lipoaspiración. Y ahí va a quedar más colgando. Claro, entonces más colgado. Tenemos que saber distinguir y saber advertir, ¿verdad? Hay gente que te dice no, por ejemplo, viene con un limitante y te dice, yo entiendo que necesito una dermo, pero todavía no tuve hijos, todavía no pasé ese proceso, entonces quiero que me hagas lo que se puede y voy a aceptar ese resultado, aunque sea pobre, pero voy a aceptar eso. Esa es una forma, ¿verdad? Después están las personas a las cuales sí o sí hay que cortar. Ahora con estas pérdidas importantes de peso, yo estoy viendo mucha gente en consultorio que viene con una piel destruida, ¿verdad? Que hay que sacar la piel. Que hay que sacar la piel. Claro, hay que sacar la piel. Pero en ciertos casos le hacemos la lipoláser como para que algo por lo menos de tensión y algo de disminución de volumen tengan, ¿verdad? ¿Y para quiénes está recomendada la lipo? La lipo, yo te diría que está para pacientes dentro, vamos a decir, con menos del 10% de índice de masa corporal. Es decir, una persona de 1,60 m que tiene hasta 66 kilos, por dar un... No es una regla escrita, pero es más o menos. Sí. Es decir, que está con un poquitito de sobrepeso, tiene un poquitito de grasa en ciertas localidades y la piel está con buena calidad como para que podamos sacar la grasa y eso se acomode. O sea, pero no una persona de 1,60 con 80 kilos. No, ahí normalmente es un caso de obesidad, ¿verdad? Sí. Ahí el índice de masa corporal se acerca ya a los 30, ¿verdad? Y entonces en esos casos inclusive no hay que operar luego, ni siquiera una dermo. Claro. Tiene que bajar. Tiene que bajar. Entonces, yo siempre estoy recomendando, ¿verdad? Uno, a veces... uno quiere hacer por el paciente más cosas, hay una tentación enorme a decirle, bueno, sabes que hasta ahí te puedo hacer, pero a veces es mejor decirle, no, anda a bajar, porque ahí también uno puede ver el esfuerzo que puede hacer ese paciente y eso va a hacer que ese paciente aprecie más el resultado que pueda tener. Es que durante mucho tiempo, doctor, no sé si se nos vendió la imagen o compramos una imagen de que la lipoaspiración solucionaba todos los problemas, ¿verdad? Vos comés nomás y después me voy a hacer una lipo. Y no es así, o sea, es para cuando tenés un poquito, una grasita, un poco de kilos de más, pero no cuando tenés ya 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos más, ¿verdad? Claro, el tema es el siguiente, si yo tengo 80 kilos, ¿verdad? 1,60 m, 80 kilos, estoy comiendo para 80 kilos. Claro. ¿Verdad? Entonces, una lipo, ponerle que hacemos una super lipo agresiva con transfusión de sangre, qué sé yo, le vas a bajar de 80, le vas a bajar a 75, claro, ¿cuánto no le a puedes 73, sacar?
ponele que le bajás a 70, pero va a seguir comiendo como 80, o sea, y normalmente va a haber un efecto de rebote peor porque va a subir de peso y va a subir de peso en otros lugares diferentes a donde uno les tocó. Y cambia el cuerpo. Exactamente. Entonces, ahí por más tecnología que uno tenga, uno puede tener láser, puede tener Vaser, puede tener Vibro, Lipo, cualquier cosa de esas que son los productos que últimamente están en nuestras manos para poder mejorar nuestros resultados, y no va a tener resultados. Muchas veces la gente quiere pagar la novedad sin hacerse responsable por el resultado, ¿verdad? Y nosotros como médicos y como asesores tenemos que decirle, bueno, esto es para vos, esto no es para vos. Claro. Doctor, ¿y qué es? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, o sea, no es láser lipólisis, pero ¿qué es eso que dicen que es como una lipo, pero con unas agujitas nomás, con una... ¿Eso qué es? ¿Se pone algo para que queme la grasa? No. Hay unos productos como la fosfatidilcolina que se puede inyectar y hace un poquitito de destrucción de grasa. También está lo que le llaman la lipólisis, que son nombres que uno le da, ¿verdad? Claro. Lo que yo estoy viendo, y eso es algo que ya viene desde hace años, ¿verdad? Porque como vengo de familia de cirujanos plásticos, te puedo decir, mi papá me decía, eso antes se llamaba de tal forma, me decía él. Esto antes se llamaba de tal forma. Hoy en día yo veo, la gente me llama y me dice, vos haces tal cosa. Y yo googleo. Claro. Y había sido el nombre nuevo que le ponen a tal cosa, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que si hay un nombre nuevo, sea una técnica vieja con un nombre nuevo. No hay nada de eso. Entonces, la tecnología está acá para ayudarnos, pero no puede hacer milagros. No hay nada que te pueda hacer, ningún procedimiento quirúrgico de superficie que elimine la grasa y que te permita no comer más. No existe eso. No. O te hace un bypass o te hace una buena dieta, entonces ayudas con tu ingesta a disminuir tu peso, y después nosotros eliminamos el exceso de piel o el exceso de grasa o ambos mediante un procedimiento quirúrgico. Perfecto, súper claro. Bueno, vamos a seguir hablando con nuestro invitado a la vuelta del corte. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, también flebología. Y quiero leerles, porque se me pasó al inicio del programa, quiero contar nada más el currículum del doctor. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay, que entre paréntesis vi que hace poco estaban haciendo, ¿verdad? Sí, estuvimos operando hace unos días y eso siempre mantenemos en movimiento. La fundación no para, siempre estamos operando chicos fisurados y colaborando un poquito con nuestra sociedad. Qué lindo lo que hacen, doctor, realmente. Bueno, y ahora volvemos es para que lo conozcan un poquito más, porque es importante también saber, cuando uno va a elegir a cualquier médico, obviamente, pero si vamos a hablar en este caso de cirujanos plásticos, es interesante saber, conocer un poquito más dónde estuvo, qué experiencia tiene, dónde estudió, todo eso, porque habla tenemos que averiguar en manos de quién nosotros vamos a ir, con quién vamos a consultar y a quién vamos a entregar nuestra confianza.
es importante. Por eso ustedes ya ven que el doctor tiene mucha experiencia, no solamente acá en nuestro país, sino también en el Brasil. Bueno, y ahora volviendo al tema de la láser lipólisis, tenemos este otro material. A ver. Pacientes que son aptos para realizarse láser lipólisis. El procedimiento está indicado en pacientes sanos que quieran obtener mejoría del contorno corporal y que tengan flacidez cutánea producida por una marcada pérdida de peso o en mujeres luego del embarazo. Tras la consulta y evaluación, el especialista indicará la realización del procedimiento y los resultados a obtener en cada caso. Bueno, yo te había preguntado ya esto antes, Sí, pero... sí, habíamos hablado de eso. Yo quiero recalcar, ¿verdad? Aparte de la selección del paciente, elección del procedimiento, yo creo que uno tiene que saber que el láser no es solamente una luz que lo cura todo, ¿verdad? Que es lo que antes se pensaba. Todo el mundo te llamaba antes a preguntar si tenías láser. Sí. Yo tuve que averiguar mucho antes de elegir comprar un aparato, ¿verdad? El láser tiene sus peligros, tiene su forma de manejar, porque la luz láser, si uno la mira directamente, puede quemar la retina, puede perder la visión. En el caso del paciente, ¿verdad? Puede producir una lesión térmica, es decir, si uno deja la cánula funcionando mucho tiempo en un solo lugar, puede producir una lesión térmica y una quemadura. Y es una quemadura que se va a producir de adentro hacia afuera. Claro. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en la cantidad de tiempo, la cantidad de energía que está utilizando en el paciente. Entonces se mide eso mediante la superficie y la cantidad de tiempo que se va usando. Es decir, no es que solamente nosotros pasamos alegremente la fibra óptica, sino que tenemos que ir topografiando, es decir, bueno, ya pasamos acá, pasar más o menos el mismo tiempo en áreas similares de los lados, ¿verdad? Claro, toda una técnica. Claro. Y una vez que nosotros terminamos de hacer eso, por ejemplo, para marcar la línea media, por ejemplo, como tipo marcar un poquito las abdominales, entonces ahí hacemos un poquito más de tiempo, un poquito más superficial y tiene toda su técnica. Y después de eso recién realizamos la parte de aspiración. Una cosa que todos los que, mis ayudantes y la gente que mira la cirugía, ¿verdad? Le llama la atención el hecho de que hace vos que viviste en el Brasil, un pipocado, ¿verdad? Sí. Hace cuando van reventando las fibras grasas. Entonces, esa es una señal de que... hace el ruido como cuando se hace por oro. Sí. Entonces hace un ruido porque ahí es donde vos te das cuenta que está quemando, que está explotando la fibra, las células de grasa. Y uno está, ¿verdad? Al final no te ahorra tiempo, sino que lo que hace es mejorar tu definición de tu resultado. Terminas media hora más de cirugía por lo menos para hacer un abdomen y espalda, por ejemplo. Pero tu resultado va a ser mejor, la piel va a terminar con mejor calidad. Muchas veces una piel estriada con pocas estrías, ¿verdad? Una piel muy estriada siempre se queda floja, pero una piel con unas pocas estrías de repente puede volver a tensarse y puede quedar mejor y el paciente va a estar muy agradecido, por supuesto. Doctor, y una persona que tiene, por ejemplo, grasa en el abdomen, pero ya la piel está flácida, ¿se puede hacer lipo? ¿Le va a quedar bien? ¿O qué se hace en esos casos? Bueno, un profesor mío decía, cada caso es un caso, ¿verdad? Claro. Por lo general, la piel flácida, cuando ya la podés tener en un pliegue de la mano, es piel para sacar. Y como suelo decir, hoy en día que estamos viendo esta gente que viene con mucha pérdida de peso, tienen grasa, pero la grasa no es lo principal,
sino que es la cobertura cutánea. Y de repente inclusive uno haciéndole en la panza, haciéndole de lado le sobra piel. Entonces en esos casos uno tiene que darle su parecer, tiene que decirle, me parece que es para esto. Claro. Y a mí cuando el pliegue de la mano, toda la piel del paciente me queda en el pliegue de la mano, yo le digo que es para sacar. Cuando haces así te queda pero con la gordurita. Exactamente. Cuando toda la gordura queda dentro de la mano, ya es para sacar. La piel. Sí, es para sacar porque no va a tener una retracción tan espectacular. Hay cierta aparatología en los Estados Unidos que produce una retracción importante que se hace por fuera, ¿verdad? Pero que no está muy bien vista porque también produce muchas quemaduras. Entonces, y los costos son altísimos, no creo que ese tipo de aparatos se llegue a traer porque se usan en consultorio. Muchas veces el médico no puede estar, porque es un aparato de prender y apagar, ¿verdad? Sí. Le dejas media hora al paciente ahí, le hace como que le quema y le va, pero desde afuera. Y esa aparatología, por ejemplo, te puede producir daño. Claro. Todas las cosas que la tecnología nos da hoy en día, mal utilizadas, pueden producir daño. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver este otro material, por favor. Las zonas en las que se realiza el procedimiento. En primer lugar, el uso del láser lipólisis resulta muy útil en las zonas tradicionales de concentración del tejido adiposo reseñado. En este sentido, se destacan los muslos, glúteos y el abdomen. Además de cubrir estas áreas de grandes dimensiones, la técnica también resulta muy efectiva por la sofisticación de su metodología de empleo en zonas más pequeñas y de acceso más cuidadoso, como la cara, la papada, los tobillos y las rodillas. Bueno, sí, realmente las áreas que podemos cubrir son importantes, ¿verdad? Inclusive en la zona cutánea, muchas veces de la cara, uno puede usar la fibra óptica directamente sin una cobertura. La mayoría de las veces nosotros usamos una cánula. Dentro de esa cánula va la fibra óptica para evitar que se doble y se rompa. Y solamente la punta de la cánula sobresale la punta de la fibra sobresale de la cánula. Entonces nosotros tenemos un control más directo, ¿verdad? Pero en el rostro, en la papada, muchas veces llevar con una cánula puede ser un poquitito más peligroso. Entonces vamos pasando directamente con la fibra óptica, más o menos a menos de medio centímetro de profundidad. Entonces que hay una capa bien fina de piel a través de la cual puede pasar. Entonces quemamos un poquitito de grasa y al mismo tiempo damos a través de la temperatura que sube, la dermis se va retrayendo y va produciendo una tensión de la piel. Y el efecto es muy bueno, muy interesante. Bueno. Y por supuesto, en el rostro es donde más lindo se ve eso. Y en este caso, en el rostro, doctor, después quedan moretones, se infla. Puede haber moretones y puede haber hinchazón. Uh-huh. Sí, yo considero que cualquier procedimiento puede tener esa. Sí. Inclusive los americanos le llaman ya una complicación, pero para mí forma parte del procedimiento. Claro. El edema y los pequeños moretones forman parte de los procedimientos, porque casi todos tienen, en casi todos los casos hay. Entonces yo ya no le prometo al paciente, no vas a tener moretón. Prefiero que el paciente me diga, vos me dijiste que iba a tener, no tuve. Bueno, es un punto para mí, ¿verdad? Pero en general yo tiendo a esperar de que sí va a haber moretones y que sí van a haber hinchazón y esas cosas. Claro. Y claro, porque se está tocando algo abajo de la piel. Claro, y vos estás yendo con algo agresivo, claro. ¿No? El hecho de que uno meta una cánula grande
es menos agresivo, pero Sí, sigue siendo claro. algo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, muchas veces salen moretones cuando nos sacamos la sangre, por ejemplo, Claro. o te pones una inyección y te sale un moretoncito. No, y cuando uno se hace Botox, Sí, hacer también. un pinchacito con una aguja ultra fina Sí. y justo le pegaste a una vena y ya Sí, está. sí, sí, ¿Verdad? sí. Entonces, prometer no moretones, esas cosas me parece ya muy, muy exagerado. Perfecto. Bueno, la música. ¿Ya tenemos que hacer el corte otra vez? Bueno, vamos a hacer el corte y volvemos. Tenemos todavía para hablar de la láser lipólisis para corregir los resultados de una liposucción convencional a la vuelta del corte. Bueno, y como les decía en el bloque anterior, ahora vamos a ver un material que explica que también la láser lipólisis se usa para corregir los resultados de una liposucción convencional. Vamos a ver. Láser lipólisis para corregir los resultados de una liposucción convencional. La técnica de láser lipólisis también se ha convertido en una herramienta para los retoques sobre liposucciones previas con irregularidades en la piel o con componente importante de flacidez luego de la cirugía, otorgando resultados satisfactorios y prácticamente sin molestias. Bueno, sí, el tema de la lipólisis por láser, el uso de la aparatología láser, ¿verdad? Especialmente en consultorio nosotros vemos pacientes que ya vienen con 2 o 3 lipos encima, que ya tienen zonas donde hay mucha flacidez y otras zonas donde está muy pegada a la piel, ya tiene mucha cicatrización interna, ¿verdad? La cicatriz no es solamente lo que se ve en la piel, sino que a veces las cicatrices más importantes son profundas, ¿verdad? Y dependiendo de la agresividad con que se hizo la lipo anterior, uno de repente ve una zona donde está pegado, donde está adherida la piel al músculo, o a veces parece como que se pliega en un lugar y no se puede mover. Entonces, en esos casos es interesante el uso del láser, porque el láser como que va soltando esa interfase, ese pegamento que hay ahí, ¿verdad? Entonces va soltando. Y en los casos en que hay flacidez remanente también, al hacer bien superficial, hacemos que esa piel se retraiga y mejore mucho la flacidez. Hay pieles y hay pieles, como dijimos hoy, entonces no es para todos. O sea, yo no estoy intentando hacer creer que un láser te va a solucionar toda la flacidez del cuerpo, ¿verdad? Porque es mentira. Pero puede mejorar un resultado malo, puede mejorar un lugar donde se exageró en la sacada de grasa y se quedó adherido al músculo, o de repente pequeños defectos, por ejemplo, donde le llamaban antes el famoso empedrado, ¿verdad? Sí. Una piel que queda muy irregular, ¿verdad? Donde se hizo una lipo que no quedó muy uniforme. Entonces, en esos casos uno pasa la cánula de láser y eso termina uniformizando esa piel. Y ahí es donde nosotros tenemos muy buenos resultados también. Fantástico. Bueno, seguimos con nuestros materiales. A ver, este siguiente, por favor. Los beneficios del procedimiento de láser lipólisis. Su efectividad para eliminar las grasas depositadas de manera permanente es alta, pero su principal salto de calidad estriba en que es un tratamiento poco invasivo. La incisión por la que penetra la onda del láser es prácticamente imperceptible, pues supera por poco el milímetro.
El láser utilizado es capaz de producir simultáneamente el calentamiento del tejido y efectuar la retracción de la piel, por lo que no se pierden grandes cantidades de sangre. La remodelación corporal resulta más sencilla y no conlleva secuelas. Cuando se va a realizar una lipoescultura, se debe tener en cuenta retirar la grasa a ser injertada con una lipoaspiración tradicional y a continuación retirar la que queda con el láser, puesto que la destruida con el láser no puede ser aprovechada para injerto. Bueno, eso es súper importante. Si nosotros pensamos hacer una lipoescultura, normalmente aspiramos todo primero, toda la grasa que vamos a aprovechar para rellenar otras áreas y luego de eso pasamos el láser. Entonces el efecto del láser es más de definición nada más, no hay un efecto de derretir la grasa, sino que más que nada hacer que la piel se retraiga, eliminar alguna pequeña irregularidad que haya quedado y de esa forma nosotros podemos aprovechar la grasa. Como yo te dije anteriormente, el láser hace que las células de grasa exploten. Entonces, esa grasa no es aprovechable. No se puede usar como relleno de otras zonas porque lo único que va a producir es una laguna de grasa que se va a ir reabsorbiendo. Si uno tiene suerte, si uno injerta en otro lado esa grasa laceada, con suerte desaparece y con mala suerte se queda como un cuerpo extraño y va a haber que extraer después, ¿verdad? Entonces es un error muy grave el poner una grasa laceada como un injerto en otra área. Perfecto. Bueno, seguimos con los materiales. Este es el último. Vamos a ver qué pasa luego del procedimiento. Luego del procedimiento. Tras el procedimiento de láser lipólisis y dependiendo de qué combinación de procedimientos se han realizado, el paciente utiliza una faja que cubre las áreas tocadas, lo que disminuye la hinchazón. Después volverá a casa con una faja de compresión que deberá utilizar durante 2 semanas. La recuperación apenas llega a un par de días. Durante el periodo no sentirá los dolores de otros tratamientos similares, ya que es muy poco invasivo. El mayor grado de satisfacción de los resultados suele producirse a los 3 meses, cuando la piel vuelve a su posición natural por sí misma. Bueno, realmente el postoperatorio suele ser, vamos a decir, similar a lo que hacemos en los procedimientos de lipoaspiración convencional, el uso de fajas. Las fajas en el postoperatorio inmediato impiden que el paciente se hinche mucho. Todos los lugares que nosotros tocamos tienden a hincharse, a hacer un edema, y lo que sí yo veo con el uso del láser es la disminución de los moretones. Hay mucho menos moretones. Los moretones sí suelen ser dolorosos, entonces al disminuir la cantidad de moretones, evidentemente va a disminuir el dolor del postoperatorio del paciente. El tema de hacer drenajes linfáticos en el postoperatorio también ayuda muchísimo a que ese líquido esté movilizado y que la paciente se deshinche más rápidamente. Y realmente uno tiene que indicarle drenaje, tiene que indicarle cremas hidratantes como para que esa piel se vaya recuperando bien. Y los resultados están realmente entre 3 a 6 meses y la paciente puede disfrutar de su verano. Claro.
ya con su cuerpo Qué genial. nuevo. Qué genial, el cuerpo que queremos. Bueno, pero eso tiene mucho que ver también la alimentación, porque siempre el doctor nos está diciendo, no es venir nomás con muchos kilos de más, acá solucioname este problema, porque el doctor no tiene la culpa de todo lo que hicimos nosotros, ¿verdad? De comer. Entonces, cada procedimiento está indicado para cada cuerpo dependiendo de la grasa que se tenga, de la cantidad de kilos de más y todo. Así mismo. No hay nada que hacer, tenemos que cuidar la alimentación para que podamos hacernos la lipo. O sea, hay que adelgazar para hacerse la lipo, doctor, muchas veces. Sí, sí, la lipo es un procedimiento, vamos a decir, el final de tus cuidados, ¿verdad? Claro, no es el inicio. No es el inicio. Mucha gente cree que porque tiene el dinero para pagar un procedimiento ya puede hacerse ese procedimiento. Claro. Yo creo que no es así. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a tener las preguntas que ustedes nos están enviando en las redes sociales y quieren hacerle al doctor. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver qué preguntas nos enviaron para el doctor. Vamos con esta primera consulta. ¿El procedimiento de láser lipólisis deja cicatrices? Bueno, es una pregunta interesante. Normalmente las cicatrices son mínimas porque solamente hacemos un pequeño corte de 2 milímetros, por decirlo, para conseguir que entre la cánula o la fibra, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de cánula y qué tipo de fibra vamos a usar. Cuando vamos a hacer en abdomen, por ejemplo, tiene que ser una fibra un poco más grande, con una cánula un poquitito más larga, entonces las cicatrices son un poquitito mayores, pero no suelen llegar a los 5 milímetros. Ya, perfecto. Vamos con otra consulta. ¿Se puede eliminar la celulitis o las estrías con láser lipólisis? Bueno, está descrito que sí. Yo normalmente no ofrezco eso porque es un compromiso grande, ¿verdad? La gente me suele decir que sí ve resultados mejores en su celulitis. En las estrías no tanto, porque las estrías son ya tejido elástico que se ha roto, entonces eso no se repone. Claro. El tejido elástico no se repone y yo no ofrezco para tratar estrías. Simplemente, yo sé que se ofrecía en algún momento un láser externo para las estrías, pero tampoco veo que haya dado resultados. Por eso no es que está comercialmente muy difundido. Ahora, para la celulitis sí, tiene que ser bien superficial, tiene que ser con una potencia baja y ser insistente, ¿verdad? Es decir, es un procedimiento largo, tedioso, pero se puede conseguir una mejoría. Perfecto. Vamos a ver, por favor, la pregunta siguiente. ¿Se puede hacer láser lipólisis en varias zonas del cuerpo a la vez? Sí, se puede hacer. Nosotros solemos utilizar, como habíamos hablado, en gente que viene para un procedimiento grande, solemos hacer en brazos, espalda, porque, por ejemplo, una persona que está más o menos en su peso, por lo general no suele tener grasa en la espalda, en la zona dorsal y de los omóplatos, pero suele tener un poquitito de flacidez. Entonces solemos pasar el láser por ahí, más que nada para que esa piel se tense más, se pegue un poquitito más. Y por supuesto vamos y hacemos la mayor parte de los procedimientos, ¿verdad? En el abdomen se hace especialmente cuando tengo una paciente a la que le quiero definir un poquitito más, darle una formita, marcarle los músculos, esas cosas. Ahí uso más inclusive el láser porque me sirve para dibujar un poquitito mejor ese cuerpo. Ya. ¿Otra consulta? ¿Cuánto tiempo luego del embarazo debe pasar para realizarse una láser lipólisis?
Bueno, lo mínimo que nosotros solemos pedir para cualquier procedimiento es que la paciente haya dejado de amamantar al bebé y que por lo menos hayan pasado 6 meses, ¿verdad? De su parto o cesárea. Pero no depende tanto del tiempo como que de la forma de recuperación del paciente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. No hay un tiempo, X días, no hay eso. Es una cuestión de ver cómo la paciente se recuperó, cuánto tiempo, cuánto peso perdió, si es que todavía sigue perdiendo peso. Si está amamantando, a mí no me gusta hacerle ningún procedimiento, ¿verdad? Yo me acuerdo que había una época donde había gente que ofrecía lipoaspiración después, con la cesárea, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me convencen, porque me parece que el paciente está en un momento de estrés. Y le va a estresar más. Y también su resultado va a ser, porque casi todas las mujeres llegan con un poquito de sobrepeso a su parto o cesárea, y evidentemente vas a sacar un montón de tejido que va a perderlo de todas maneras. Entonces, me parece un poco exagerado hacer ese tipo de cosas. Tal cual. Doctor, ¿y los varones también se hacen lipo? Sí, se hacen. Principalmente el procedimiento de láser lipólisis solemos utilizar en las mamas masculinas, ginecomastia, ¿verdad? Porque el varón no junta demasiada grasa, pero sí suelen juntar ahí en la zona de los pechos y no les gusta, ¿verdad? Entonces hacemos eso principalmente y secundariamente abdomen, ¿verdad? Primero ginecomastia y segundo abdomen es lo que más se hace en los varones. Perfecto. Bueno, ¿alguna última recomendación antes de terminar el programa? Se puede usar en forma combinada, es decir, hacer un procedimiento de dermo, por ejemplo, y hacer la láser lipólisis. Se pueden hacer los procedimientos mezclados. Los resultados son buenos. Evidentemente que hay que tener un poquitito de experiencia para combinar los procedimientos y no que uno no le perjudique al otro. Y por supuesto el paciente tiene que estar bien informado. Yo les sugiero que consulten siempre con miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y que a pesar de todo el precio no es la guía para un procedimiento. Tienen que ir con alguien que les convenza realmente de que va a hacer lo mejor que se puede por ustedes. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, y a la audiencia. Nos vemos próximamente. Perfecto, nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.